Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaán. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Hoy es un día sumamente especial para mí. A veces uno en el caminar de Cristo uno cree que lo sabe todo, lo conoce todo, pero realmente uno apenas está comenzando a entender cosas. Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Me estaban preguntando, creo que fue Pastor Tony, estaba preguntando que cuánto hacía que yo no predicaba hace 10 años. Hace 10 años. Pero yo le doy gracias a Dios por ello, porque las voces de los hombres se tienen que apagar para poder escuchar la voz de Dios. Porque definitivamente es Dios el que transforma al hombre. Por mucho que nosotros podamos insistir, no logramos lo que solamente Dios puede hacer en la vida de un hombre. Yo creo que el mayor milagro de Dios no son los edificios ni los logros humanos que podamos alcanzar, sino ver a un hombre transformado. Ver el milagro de Dios en su vida. Yo creo que para mí ese es el mayor milagro. Es cómo Dios puede transformar un hombre de un tanque de basura, como fue el caso de Junior, Pastor Junior Pombo. Y yo creo que aquí hay muchos ejemplos, comenzando desde nuestros pastores, ¿cierto? Que por cierto les envía un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Ellos continúan orando por cada uno de nosotros. En este momento no nos pueden acompañar porque están con su familia, especialmente con Bella, porque están en las competencias nacionales, ¿cierto? En South Carolina y no pueden, están con ella, apoyándola, pero también está con sus corazones con ustedes y con cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Desde que llegué aquí a Canaán hace 10 años con mi familia, llegamos, no nos veíamos destruidos, pero estábamos destruidos. Tú sabes, hay veces que las cosas se ven por fuera muy bonitas, pero por dentro están terriblemente desastrosas. A veces nos volvemos como los fariseos que por fuera nos vemos lindos y espectaculares, pero por dentro somos llenos de corrupción. Pero en fin, acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias por este día, mi Dios. Gracias porque tú eres fiel. Tú has sido fiel con mi vida. Gracias porque, aunque he sido infiel, tú has permanecido fiel, Padre. Gracias por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos. Por un día comprender el valor tan grande de ellos, Señor. Gracias por este lugar que me abrazó un día, Padre. Lugar que me enseñó a tener una relación contigo, Padre, genuina, verdadera, real. Y que esa relación comenzara a dar frutos en mi vida, mi Dios. Gracias porque aunque hoy no soy una obra terminada, Padre, puedo ver y entender, Señor, que tú has hecho cosas en mí, Padre, que yo un día veía imposibles. Gracias por cada detalle con el cual has adornado mi vida, por tu obra, la cual tú seguirás perfeccionando hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Te pido, mi Dios,
Que los ojos de los ojos del entendimiento de cada uno de los que están presentes aquí, así como los míos, también sean alumbrados, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, iglesia. Hoy venimos a aprender. ¿Qué venimos? Hoy venimos a aprender. Y vamos por lo cuanto vamos a usar mucho la Biblia. ¿Cuántos están alegres por eso? Quiero que vayamos, antes de todo, se me está olvidando, tienen que darme un poquito de paciencia, por favor. Ustedes saben que Pastor Jaime está llevando una serie, ¿cierto? Está llevando diferentes series. Esta serie de la cual él va a hablar en este mes va a ser el del amor. Guarda tu corazón, va a ser más precisamente el tema que él va a estar llevando este mes. Y me pidió que por favor comenzara con este tema para darle un inicio y así continuar con la enseñanza de guarda tu corazón. ¿Cuántos necesitan guardar su corazón? Tú sabes que la Biblia nos enseña eso, que de todas las cosas creadas, que nosotros guardemos nuestro corazón, ¿cierto? Ahora, ¿qué corazón se refiere la Biblia cuando está hablando acerca del corazón? ¿Quién me puede decir? No tanto porque... O sea, fue una pregunta. ¿De cuál corazón está hablando la Biblia? ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer un paralelo entre el corazón, el órgano, y lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de lo que es el corazón, ¿cierto? ¿Cuántos entienden y saben que dependiendo de cómo tú tengas tu corazón, también tu vida va a tener una vida fructífera, ¿cierto? Una vida sana, una vida saludable, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces para cuidar el corazón? Tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, ¿cierto? Y tenemos que siempre estar pendiente de cuál es el tipo de vida que nosotros estamos realizando para que entonces nuestro corazón funcione. Entonces, nosotros no podemos pensar que solamente el corazón es el cual lo tenemos que cuidar, sino también nuestra mente. ¿Y cuál es ese corazón del cual la Biblia habla? Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que habla la Biblia acerca de eso. Dice la Biblia hace un énfasis en este sentido, tratando con esto de advertirnos de que si no somos dirigentes o diligentes en el cuidado de nuestro corazón, nuestra vida estaría en riesgo de sufrir consecuencias devastadoras. ¿Cuántos saben que de acuerdo a lo que piensa el hombre así es? O sea que entonces nosotros tenemos que cuidar los pensamientos que vienen a nuestra mente, que son como alimentos, tú sabes. Si yo le doy a mi cuerpo constantemente fat food, ¿qué va a suceder con mi corazón? Va a reventar. ¿Cierto? ¿Se va a poner cómo? Se va a poner gordo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando yo le doy demasiados pensamientos negativos a mi mente? Va a colapsar. Y de acuerdo a lo que es el hombre, de acuerdo a cómo piensa el hombre, así es la respuesta de su vida. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Lastimosamente así es. Y vamos en este carrusel, en esta locura de actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Dice, ahora mayormente cuando la Biblia habla acerca del corazón, no está refiriéndose en cuanto al órgano, el órgano, o sea, el corazón. La Biblia nos da una perspectiva del corazón como el centro del control de nuestros pensamientos, emociones y voluntad del hombre, a lo que podríamos llamar el alma con todos estos elementos. O sea que nuestra alma es el corazón. Lo que sentimos, cómo percibimos, cómo pensamos, la voluntad del hombre, cómo reaccionamos y actuamos ante situaciones y circunstancias, vienen directamente del alma. Por lo cual entonces eso nos llama a que nosotros tenemos que tener cuidadosos con el alma. Porque de acuerdo a lo que le estemos introduciendo, de acuerdo a cómo lo estemos alimentando, así nosotros vamos a reaccionar en nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el alma, ¿cierto?
Ahora bien, dice que de todas las cosas guardadas guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Gracias. Mana la vida. O sea que entonces la vida, ¿en dónde está? ¿O por medio de qué es que se manifiesta la vida? Es por medio del alma. Es por medio del alma que nosotros, de ahí es de donde emana toda la vida. O sea, la importancia de Dios, que nos enseña a Dios a guardar nuestra alma, a guardar nuestro corazón. Ahora bien, yo llegué a Miami, de Nueva York, venía juntamente con mi esposa, con un alma completamente destruida. Podría decirlo así. ¿Por qué? Por todo lo que yo le había introducido a mi mente. ¿Qué le había introducido? Pornografía. Una adicción sexual terrible que había desfigurado mi manera de pensar. Había desfigurado mi manera de cómo ver el amor. Cómo relacionarme. Y eso me llevó a tener consecuencias en mi matrimonio, en mi vida con Dios y en mi relación con Dios y mi relación con los semejantes. ¿Por qué? Porque mi mente estaba llena de una información que cuando yo la procesaba no producía vida, produciera muerte. Muerte principalmente en mí, porque mi relación con mi esposa estaba deteriorada. Y mi relación con Dios aparentemente estaba bien, pero era una relación completamente lejana a Él. Y esto que estoy hablándole no es nuevo. Es más, parte de lo que yo estoy hablando, de lo que yo les estoy diciendo, en mi testimonio, en mi experiencia, fue algo que sucedió en el jardín del Edén. Fue donde sucedió todo este debacle. Pero vamos allá para ver qué fue lo que pasó. Vamos a encontrar un encuentro entre la serpiente y Eva. ¿Quién representa a la serpiente? Sí. Pero también la serpiente representa los malos pensamientos y a todo aquello que dejamos entrar a nuestra mente y que contamina nuestra alma. Entonces, la serpiente es más allá de Satanás, más allá que eso. La serpiente es todo aquello que nosotros no lo miramos como, no lo sopesamos de tal manera que no le podemos dar la trascendencia que eso puede ingerir en nuestra vida. Y que al final termina siendo Satanás. Y sus manipulaciones y su astucia para poder entrar profundamente en nuestra alma y poder establecer su reino en él. Ahora bien, vayamos al libro de Génesis capítulo 3. Creo que van a colocarlo aquí. En la historia que yo sé que muchos conocen aquí, pero vamos a leerla. Es más, la voy a leer, no sé si la tienen allí. En todo caso, si no la tienen, yo la voy a leer. ¿Sí? Ok. Génesis, déjame ver algo. No, yo la leo. Desde el capítulo 1. Dice, y ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales creados que había hecho Dios y le dijo a la mujer, ¿de veras que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto. Es solamente que del fruto del árbol que está en medio del huerto que Dios dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes de cierto no van a morir.
Lo que pasa es que Dios sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como es Dios, porque conocerán lo que está bien y lo que está mal. Ahora mira qué tremendo, porque cuando la serpiente tentó a Eva, comenzó a decirle cosas que ella ya sabía. Los pensamientos y la manera como el enemigo actúa con nuestra mente no siempre es diciéndote lo contrario a lo que Dios dice, sino muchas veces él utiliza la verdad de Dios para confundir tu vida. Y qué tremendo, porque él le dijo a la serpiente le dijo a Eva que ella iba a ser como Dios. Pero resulta que ella era como Dios, porque ella era hecha a la imagen de Dios. ¿Cierto? Y los pensamientos vienen a nuestra mente siempre cargados de buenas actitudes o de buenas, esa es la palabra, perfecta, gracias. De buenas intenciones. Pero es que las buenas intenciones no es lo que verdaderamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una. Y nosotros tenemos que aprender a entender que Dios nos está llamando, es que estemos en su palabra y podamos tener una relación con su palabra para poder discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Si le vas a dar el aplauso, dáselo, por favor. Entonces, ¿qué sucedió? Él le dijo que tan pronto ustedes coman de él, se abrirán los ojos y serán como es Dios. ¿Se les abrirán qué? Otra cosa que tenemos que aprender que sucedió en el huerto del Edén. Antes de que él le dijera eso, o antes de que la serpiente o Eva tuviera una relación o tuviera esta conversación con la serpiente, Adán y Eva no se movían por lo que veían, sino por lo que oían. En ese momento, la tentación era hacia lo que estaban sintiendo Eva. Porque anteriormente Adán y Eva se movían solamente por lo que Dios decía. Dios les dijo, ¿cuál fue la orden de Dios para ellos? Sojuzgar la tierra. O sea que Adán y Eva solamente hacían lo que venían de Dios directamente y sus ojos no jugaban ninguna parte en todo lo que Dios les había mandado hacer. Y nosotros vamos a aprender hoy cómo hay una conexión entre lo que tú ves y lo que tú sientes. Que es mayormente el peligro más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios. Cuando tenemos una conexión entre lo que vemos y lo que sentimos. Y fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Pero continuemos con el relato. Dice, entonces cuando le dijo, el 5, lo que pasa es que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como es Dios, porque conocerán lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Aquí lo dice. Entonces la mujer comenzó a ver. Anteriormente no había visto nada. O sea, anteriormente Adán y Eva no caminaban por lo que veían, sino por lo que oían. Es más, ¿por dónde viene la fe? Pero ¿por el oír de quién? Ok. Entonces comenzamos a entender qué era lo que realmente estaba haciendo la serpiente, ¿verdad? Estaba confundiendo a Adán y Eva para que Adán y Eva no pusieran su oído a la voz de Dios, sino sus ojos y sus emociones comenzaran a dictarle todo lo que ellos necesitaban conocer y entender. Primer peligro. Entonces la mujer comenzó a ver que el árbol era bueno para probarlo. En ese momento comenzó a desarrollarse la tentación.
anteriormente, del capítulo 2 hacia atrás, no había la tentación. Porque la tentación viene ¿por dónde? Por lo que ves. ¿Qué cuidado tenemos nosotros que tener, verdad? Por lo que nosotros vemos. Y no solamente es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y Dios nos llama a que nosotros nos guardemos tanto el alma, que ahí emana la vida, que si nosotros no somos cuidadosos en cuanto a lo que vemos, eso nos puede guiar directamente a nosotros. ¿Terminar en dónde? En muerte. Yo en una ocasión estaba contándoles algo que me sucedió. Venía yo por el Palmetto, creo que era el Palmetto. Sí, creo que es el Palmetto, porque el Palmetto es donde se forman todos los bochinches. Venía yo por el Palmetto y coloqué, yo generalmente siempre tengo la emisora en 89.7 en la emisora cristiana americana o en el 88.3. Pero ese día la moví el dial y me salió una canción de mis tiempos, no recuerdo exactamente. Y cuando yo la comencé a escuchar, mi mente comenzó a desarrollar. Y cuando yo vine a ver, yo estaba tan empeliculado, porque me llevó a recordar mi vida anterior. Y el peligro no fue ese, el peligro fue que yo comencé a experimentar las sensaciones que yo sentía cuando yo iba a las discotecas. Comencé a sentirlo y llegó un momento que yo paré y yo dije, wow, lo apegué. Y yo dije, si yo sigo así, yo sé para dónde voy. Y me tuve que volver radical conmigo mismo. Porque yo prefiero cuidar mi vida a exponerla. Porque yo sé el costo de lo que mi adicción provocó en mi vida y en mi hogar. El otro día me preguntaron que si yo iba a discoteca. Yo le dije, no voy a discoteca. No puedo ir. Oh, te van a decir fanático y religioso. Me importa eso. A mí lo que me importa. A mí lo que verdaderamente me importa. Y lo que realmente me importa a mí es primero agradar a Dios y segundo, cuidar a mi familia. Porque cualquier pie en falso en mi vida, en este momento de mi vida, todavía estoy consciente de que cualquier paso que yo dé me puede llevar al lugar de donde Dios me sacó. Entonces, ¿cuál es el valor de ellos para mi vida? Ese, el no tener que ir, el no ir. ¿Me hago entender? Es que tenemos que aprender a entender qué es aquello. No es aquello en lo cual yo puedo caer, sino aquello que puede ser un instrumento para llegar allá donde yo no debo ir. Si yo no estoy al tanto de eso, el enemigo te va a dar como pandereta pentecostal. Tú sabes, tan, 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 tan. Y después vas a estar, bueno, no digan. No está bien. No hay sangre hoy. Entonces la mujer comenzó a ver que el árbol era bueno para probarlo y un deleite a sus ojos. Y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría. Alargó la mano, tomó y comió. Y es muy importante que podamos entender esto, iglesia. Y por eso estoy haciendo un énfasis en ciertos aspectos aquí, para que nosotros podamos pedirle a Dios que nos muestre cuáles son aquellas cosas que en este momento están delante de nuestros ojos, que parecen buenas, que te son lícitas, pero no te convienen. Porque tenemos que aprender a discernir en medio de lo que nosotros vivimos. Oye, ¿será que esta relación
¿viene de Dios o hagamos lo que diga el corazón? Qué peligro cuando el hombre, yo me acuerdo el otro día que Pastor Jaime estaba predicando aquí del montón de maripositas aquí, ¿cierto? Qué peligro cuando la gente se mueve por lo que siente, ¿cierto? Y se te mueven este montón de cositas aquí. Yo lo que creo que necesitas es Pepto-Bismol. Sí, porque tienes que discernir si es que hay un reflujo por ahí que tienes que trabajar. O qué es lo que verdaderamente te está moviendo. Porque existe un peligro a poderte equivocar. Poner toda tu confianza en aquello que tú sientes, sin entender que eso que sientes es precisamente lo que sucedió en el huerto del Edén. Se abrieron para los ojos de Adán y Eva algo que nunca habían experimentado antes, y fueron las emociones y los deseos. Si nuestra vida hoy está guiada por lo que sentimos, hay una consecuencia. Dice muerte. ¿Y qué significa esa muerte? Esa muerte significa un apartamiento de Dios. Porque el problema es que nosotros vemos a Dios y creemos que Dios es alma, pero Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios no se mueve por nuestras emociones, sino que Dios se mueve por su carácter. Cuando yo quiero entender, cuando yo busco entender qué es lo que Dios me quiere enseñar, yo tengo que hacerlo y filtrarlo por su carácter, no por lo que siente. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo no a hacerme feliz. Tú puedes entender eso. Él no vino a hacerme feliz. Él vino a salvarme. Porque Dios no está en el negocio de hacer feliz a las personas. La felicidad nuestra es que Él nos haya hallado a nosotros muertos en delitos y pecado y nos dio vida con Cristo Jesús. Ese es el verdadero deleite en nuestra vida. Y dice en el 7, aquí están las consecuencias de lo que sucedió en el huerto de Edén. Versículo 7, que creo que está allí. Dice que tan pronto ella vio que era deseable para alcanzar sabiduría, o sea, codició. En ese momento, en el 7 dice que en ese mismo instante se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. O sea, que antes no sabían que estaban desnudos. Yo puedo estar aquí desnudo delante de ustedes. Es más, yo estoy desnudo. ¿Sabes cuándo me desnudé? Cuando yo les confesé a ustedes mi adicción. Cuando yo confieso mi adicción, cuando yo les digo a la gente aquellas cosas que me causaron tanto dolor, no importa de qué tamaño se vean, no importa cómo yo quede delante de usted, yo me desnudé. Pero no tengo temor, porque ya Dios las conoce y ya yo lo hice público delante de la gente. De tal manera que el enemigo no puede venir donde mí, ni nadie puede señalarme. Y ellos estaban desnudos, pero cuando las emociones llegaron a su vida, cuando despertaron las emociones, cuando ya no caminaban por lo que Dios les decía, cuando ya la fuente de ellos no era la intimidad y la relación con Dios, comenzó entonces la emoción a ser la fuente de relación y de cómo dirigir sus vidas. Y nosotros tenemos que
nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ello. No es que yo siento de parte de Dios. Wow, espérate. Yo tengo que evaluar eso. Porque ese fue lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Yo siento. Yo vi, mas sentí. Entonces, percibieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque este tipo de sabiduría, este tipo de entendimiento, quita inocencia. La inocencia con la cual Dios había creado a Adán y Eva se perdió en el momento que ellos vieron las cosas, con los ojos naturales. La palabra de Dios dice: quítense de vosotros toda gritería, toda malicia, toda maledicencia. Y yo me acuerdo, yo no sé ustedes, que allá en Barranquilla decían que uno tenía que ser como el indio, con la malicia esa siempre, la malicia indígena. Tú sabes, y nos orgullecíamos. No, es que yo tengo esa malicia indígena, que yo donde vaya, yo me la pillo todo de ando, mira, mosca con todo, pum, pum, pum. Pues yo déjame decirte que Adán y Eva no andaban en el huerto del Edén con malicia, porque la malicia te lleva a la crítica, pero el discernimiento te lleva a la intercesión, a la oración. La malicia no es de Dios, la malicia nació en el huerto del Edén. Son los instrumentos naturales del hombre para poder defender su vida. Porque en el momento que Adán y Eva, aquí lo dice, tan pronto ellos se vieron desnudos, ellos utilizaron sus tácticas humanas para poder tapar su culpabilidad y su condenación. ¿Cómo? Cosiéndose hojas. Por eso es que cada vez que nosotros insistimos en decir que fue Dios el que me habló y comenzamos a dar más y más argumentos de ello, es cuando más y más se muestra lo lejos que estamos de Dios y de nuestra relación con Él. Cada vez que nosotros nos paramos a tergiversar la palabra de Dios, tratando de buscarle la vuelta para convencernos a nosotros mismos y a otros de que Dios es el que me está dirigiendo, es cuando más da evidencia de lo lejos, lejos, lejos que tú estás de Dios. Porque eso fue lo que sucedió. Mira, aquí lo dice. Así que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿De dónde nació eso? De la búsqueda de acallar su propia conciencia. La religión hace eso. La religión te enfrasca en buscar por medio de ti mismo, en ti, la manera de cómo callar tu conciencia. La culpabilidad y la vergüenza que te produce el pecado. Pero nunca te lleva a Dios, porque te ocultas de Él. Cada vez que nosotros insistimos en algo, e insistimos, es porque Dios no está allí. Y queremos como que darle la comba, darle la vuelta y esforzar algo que no viene de Dios. Ahora, ¿qué creó eso? Creó un impacto emocional en la vida de ellos. Porque cada vez que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, la voluntad nuestra, eso crea en nosotros mismos un impacto emocional en nuestra vida. Nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. Cuando nosotros somos los que
caemos en nuestro propio entendimiento, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Las consecuencias de lo que sucedió en el huerto del Edén fueron tan profundas y tan grandes que hasta el día de hoy siguen persiguiendo nuestra vida. Cada niño que nace con ese eslabón. O sea, si tú crees que tu hijo, el que nació, el que acaba de nacer, es un ángel caído del cielo, un ángel tiene que conocer a Cristo en su momento. Porque no lo salva lo lindo y lo rosadito que se ve y lo tierno y bello que se ve. Me hago entender. No estoy tratando. Ese es el regalo más grande que Dios nos da a nosotros como padres. Pero nos da una responsabilidad, guiarlos en el camino del Señor. Para que un día ellos mismos tomen la decisión y digan: Señor, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, pero que entiendo que Jesucristo murió por mí. Necesitan de salvación. Y nosotros como padres necesitamos guiarlos en ese camino. Pero ese es otro tema. Ok. Como les venía diciendo, tengo 10 años que no enseño. Y es un cúmulo de cosas que vienen a mi mente. ¿Me hago entender? Son tantas cosas que vienen a mi mente. Y sobre todo por esta área emocional. Porque yo fui víctima de la parte emocional. Yo me di cuenta en mi proceso que una de las cosas que más gobernaban en mi vida no era el hecho de yo querer ver, sino eran los deseos que estaban en mi carne. Eran los deseos que me impulsaban y me guiaban y yo no tenía la capacidad de poder someterlos. Porque estaban ¿en dónde? En la voluntad, en mi alma. Y déjame decirte que la voluntad del hombre es tan férrea, tan fuerte, que Dios tiene que quebrantarla. Amén. Gloria a Dios. Las emociones y los deseos son el arma más letal del enemigo para nuestras vidas. Porque las manipula. Dice el libro de Gálatas: cuando ustedes, no sé si está allí también, yo creo que yo aburrí a Leo, le mandé tanto versículo que yo creo que no debe estar aburrido, ¿cierto? No. Gálatas, mira lo que dice Gálatas 5:19. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Los deseos de dónde? ¿De la naturaleza qué? De una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Wow, pero yo veo algunos que son santos. O que están dormidos. Ok. Dice que cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Oye, está. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. ¿De qué está hablando allí? Fíjate tú, mira qué interesante. Pablo pasa de los pecados sexuales a los pecados del alma. Y yo creo que esa es un área que muchas veces queda como que relegada y olvidada, como que no fuera importante, porque nos enfocamos tanto. No es que él cometió adulterio, no es que él hizo esto, no aquella eso. Pero no nos damos cuenta que la envidia es tan terrible y tan dañina como aquel que adultera. Que aquel que es controlador es tan dañino como aquel que está provocando el adulterio. No nos damos cuenta. Porque los catalogamos en, tú sabes, como que en niveles. Y no nos damos cuenta
que el uno y el otro son pecado? Porque pecado no es lo que hacemos, sino es la infracción de la ley. Es cuando no vamos ante Dios y le preguntamos, Señor, ¿esto que estoy sintiendo es tuyo o es mío? ¿Tomo Pepto-Bismol o no? De aquí van a salir para CBS. Dice envidias, borracheras y fiestas desenfrenadas. Ay, Padre de la gloria. Y otros pecados parecidos para que le añadamos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y aquí, mi anhelo y mi oración ante Dios no es crear condenación, sino por el contrario, para que los ojos del entendimiento de cada uno de los que necesitan escuchar sean abiertos y puedan ver el propósito y la voluntad de su vida. Y todos vayamos a donde Dios nos quiere, porque Dios en su palabra dice en Pedro que Él lo que está buscando es la santidad, que nos apartemos de lo inmundo, que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos llevan definitivamente a apartarnos de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces en el huerto del Edén? Que cuando Dios vio que el hombre ya no se manejaba por lo que oía, sino por lo que veía y por lo que sentía, tuvo que sacarlos del huerto del Edén. Cada vez que nosotros estamos en nuestra manera de vivir y de pensar y de creer, inmediatamente nuestra relación con Dios se ve afectada. Y ya no tenemos el discernimiento de poder escuchar claramente su voz. Y Él tuvo que sacarlos de allí porque Él dijo, esta gente es un peligro. Porque ya no están escuchando mi voz, ahora están oyendo lo que su corazón dicta. Y no solamente eso, sino que ya se están buscando la manera de cómo solucionarse a ellos mismos sus luchas. Yo tengo que sacarlos de allí. Y les quitó el discernimiento para no encontrar el lugar. No podían encontrarlo. ¿Y tú sabes por qué no lo pueden encontrar? ¿Por qué no lo podemos encontrar? Porque Él es el que nos halla a nosotros en nuestros delitos y pecados para darnos vida. Porque si no fuese así, entonces nosotros seríamos el de la gloria y estaríamos por nuestras maneras tratando de salvarnos a nosotros mismos. Y la salvación solamente está reservada para aquel que creó la vida, Jesucristo. Es por medio y únicamente de Él que nosotros podemos tener salvación. Es solamente Él el que paga el precio. Es solamente Él el que nos vuelve, como dice la canción, nos sacó del Edén y puso el Edén en nosotros. Es en una intimidad y una relación con Dios es donde nosotros aprendemos a caminar en el Edén y poder ser receptivos de lo que Dios quiere para nuestra vida, para que nuestro juicio sea justo delante de Él. El suceso del huerto del Edén sacó al hombre del lugar de reunión, del lugar de intimidad, en donde el hombre en su espíritu tenía una conexión directa y constante con su Creador y todo lo que realizaba, para lo cual Dios lo designó, procedía directamente del Padre. Y tú sabes que eso es lo que Dios nos llama. ¿Cuántos están en el programa aquí de restauración? ¿Cuántos no han venido aquí los sábados al programa de restauración de la iglesia? Bueno,
Hay una clase que se llama el viaje interior, ¿cierto? Eso es que, ¿cómo se llama? Política pagada, ¿cómo se dice? Esta gente ve televisión, Tú ves por qué es la importancia de nosotros entender que nosotros tenemos que tener una relación con Dios en donde nosotros somos humildes delante de Dios y aprendemos a tener quietud para poder escuchar la voz de Dios. Y que esa voz que viene ante nosotros, esa voz, la manera de nosotros poder entender si es la voluntad de Dios para nuestra vida es porque en esa voz está perenne el carácter de Dios. ¿Y cómo encuentro yo el carácter de Dios? En su palabra. Si yo no estoy allí, entonces yo no escuché la voz de Dios, escuché la voz de mis emociones. El problema con estas emociones es que muchas veces, muchos que han recibido a Jesús como su Salvador, no han pasado al otro nivel, por así llamarlo. Se quedan en el área de las emociones. Y solamente llegan hasta los atrios. Pero es necesario entrar al lugar santísimo. Y después del lugar santísimo donde yo he confesado mis pecados y me pongo a cuenta con Dios, entro al lugar santo para esperar ¿qué? Gracias. Por eso es que yo traje al pastor Tony aquí hoy, para que él... La única manera de yo poder entrar, de yo poder recibir la palabra de Dios que tiene para mi vida, la cual me va a dar dirección, que era lo que experimentaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos tenían una conexión directa con el Padre. Ellos estaban en el lugar santísimo todo el tiempo. Porque en el lugar santísimo es donde nosotros escuchamos la voz de Dios. Pero ellos decidieron abandonar el lugar santísimo y escuchar su propia voz. ¿Cuál voz estás escuchando? O sea, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Lo que te dicta tus emociones o lo que su palabra dice? Tenemos que evaluar. Si mi vida está guiada por lo que yo siento, por lo que percibo, por lo que veo. Por eso es que Jesucristo les decía que no es por vista, sino por fe. Porque la vista está asociada a las emociones. Hay una conexión entre lo que yo veo y lo que yo siento. Y Dios nos está llamando a que nosotros no nos guiemos por lo que vemos ni por lo que sintamos, sino porque la palabra de Dios que es viva. Porque todo pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ella permanece por siempre. El hombre al pecar y colocar su mirada en el árbol descubrió el deseo que éste le producía y codició el fruto, y no solo cayó en la tentación y produjo concupiscencia, que es lo que habla Santiago en el capítulo 1, que también arrastró con ella a Adán, produciendo muerte en ambos, que es la separación. Al ver Dios que no solo habían comido y habían desobedecido y que ahora tenían la habilidad de ver y percibir por sus sentidos y que esto les daba sabiduría, sino que además se volvieron ingeniosos para encontrar ellos mismos métodos. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, de su palabra, nos volvemos ingeniosos. ¿Ingeniosos en qué? Ingeniosos en salvarnos de cualquier manera. Nos volvemos transformers. ¿Qué es lo que se forma aquí? Se forma una dualidad. El huerto del Edén trajo a la vida del hombre una dualidad. Claro.
Porque ¿quiénes quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Quién la quiere hacer? Mira, Iván. Hey, Iván, ¿cómo estás? Claro, tú buscas hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos la hacen? Crea una dualidad, ¿cierto? Una dualidad de que yo quiero hacer el bien, pero no lo termino haciendo. Eso fue lo mismo que sucedió con Pablo. Dice Romanos 7, 18 al 23. Para ir cerrando aquí. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿en cuál? ¿En dónde? No habita nada bueno. ¿Cuántos saben que en su carne no habita nada bueno? Es importante que nosotros entendamos que hay una carne todavía viva y que esa carne está allí latiendo. Si nosotros no estamos conscientes de la capacidad que hay en nosotros de pecar o de volver otra vez al mismo lugar de donde Dios nos sacó, entonces te invito a que hay esperanza de nuevo, comenzando con el viaje interior. Los jueves a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la madrugada. Dice, no habita nada bueno. ¿Quién lo decía? Pablo. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. La dualidad. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso es lo que termino practicando. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino que el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Cuántos saben que el mal está presente? Porque en el hombre interior, ¿en dónde? En el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y al final él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá proteger? ¿Quién me podrá resguardar? ¿Quién me podrá salvar de este cuerpo de perdición? Le doy gracias a Jesucristo. Porque donde yo soy débil, Él se hace fuerte. Hácelo fuerte. Cristo murió, Cristo vino entendiendo nuestra debilidad y nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Él vio nuestra vida y Él sabía que yo le iba a aceptar como mi Salvador. Pero Él sabía que en mí había una posibilidad en mi carne de que yo iba a cometer adulterio, de que yo iba a ver pornografía, que yo iba a hacer estas cosas. Pero su amor es tan grande que aún así Él sigue confiando en mí. Pero tú sabes por qué Él confía en mí. Por lo que ha depositado en mí. Él confía en su Hijo Jesucristo, no confía en Jorge. Porque en el momento en que yo dije, Él es mi Salvador y yo reconocí que Él murió por mis pecados y yo entiendo y reconozco que ese sacrificio únicamente lo pudo hacer Él y el aceptar ese sacrificio me da mi salvación. Él dice que su espíritu viene a morar en mí. Y ese espíritu es el que me ayuda a ir en contra de los deseos de mi carne. Ese es el espíritu que mora y habita en cada uno de los que han recibido a Jesús como su Salvador. La cuestión aquí es, ¿y lo has recibido como Señor? Y eso es algo que hay que evaluar. Porque nosotros podemos recibir a Jesús como
Salvador, pero aún no haberlo recibido como Señor. Porque Señor es el que gobierna. ¿Gobierna qué? Nuestras emociones. Eso significa que hay muchos que deben de rendirle sus emociones a Dios para que Él sea Señor en esas áreas de su vida. Porque si no es el Señor el que está gobernando, entonces ¿quién es? Mis emociones, aunque sea mi Salvador. Él puede ser mi Salvador y haberme salvado de la ira de Dios. Pero Dios no me salva para que yo no vaya al infierno. Ojo, esa no es la razón, aunque eso es un beneficio. Él me salva para que yo entre en una relación con Dios. Que de la misma manera como Él me sacó del huerto del Edén, así como Él sacó del huerto del Edén a Adán y Eva, Él me introduce ahora por medio de Jesucristo en el huerto del Edén. Para que yo tenga una relación, una intimidad con Él. Por eso Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, el cual tú has enviado. Cuando Jesús es Señor de mi vida, yo le rindo a Él mis emociones, yo le rindo a Él mi gritería, yo le rindo a Él mi querer defenderme, yo le rindo a Él mi carácter, ese carácter autoritario. El llegar cuando Él es el rey de mi vida, Él es el que gobierna en mi empresa. Y yo le pregunto a Él, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Es el rey? ¿Es el Señor? Dios no solamente nos vino a salvar, Él vino para que Él sea Señor en nuestras emociones. Que Él sea el que dirija hoy, que ya no sea cuestión de animalitos que se mueven en el estómago, sino que sea claro, real. Dios me dijo esto. Y yo voy a esperar por el cumplimiento de aquello que Él me dijo. Yo no voy a salir a hacerlo, sino que yo voy a esperar que Él lo haga en mí. Yo quiero hacer una cosa hoy. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos, a los que posiblemente lleguen aquí nunca hayan recibido a Jesús como su Salvador. Si también aquí hay personas que quieren rendir sus emociones, su vida al señorío de Él y lo acepten como Señor, como su Señor. Si tú nunca has hecho eso, yo te invito a que vengas aquí al frente y vamos a orar. Una oración en la cual vamos a rendir nuestras emociones, nuestra vida a Jesús como Señor. Porque Él vino aquí a ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Así que, si eres tú, te invito. Ven aquí adelante, ven aquí al frente. Que Él gobierne tus emociones. Que ya no sean las emociones las que gobiernen tu vida. Ok. Y todos aquellos que están en línea, los invito también a aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, que también hoy puedan hacerlo como su Señor. Repitan conmigo. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que hemos sido pecadores, que hemos hecho nuestra voluntad. Hemos hecho lo que nuestras emociones, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos aprendido de un sistema. Pero hoy venimos a renunciar a todo lo emocional que no procede de ti.
Rendimos estas áreas de nuestra vida a tu señoría y te pedimos que nos enseñes día a día a renunciar y a escuchar tu voz, la dirección que tienes para nuestras vidas, y que así nosotros podamos dar frutos y frutos que permanezcan. Te aceptamos, Jesús, como Salvador y como nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que ¿a quién obedezco? ¿A quién obedezco hoy? Bueno, un saludo muy especial. Yo creo que ahora tenemos unos anuncios bien rápido porque estaba supuesto a terminar a las menos 10. Hoy se me perdona todo. A aquellas personas que vinieron por primera vez que ni las saludé, los saludo ahora. Bienvenidos, esta es su casa, Canaán. Los invito, ya que no los saludé, los invito que a esta persona que está aquí con esta bandera, a Robert, lo acompañen, que ellos tienen una palabra que les van a dar un tiempo con ustedes para explicarles acerca de nuestro ministerio y lo que nosotros hacemos aquí. Que la paz de Dios esté con ustedes en esta semana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.